Hola, soy Gerard, el profesor de Bioestadística de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. Y en las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Evidentemente, orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a la resolución de exámenes, a cómo nos realizan las preguntas posteriormente. Además, también, por favor, tendremos en este caso un modelo de examen en clases grabadas resuelto para que tengáis la idea de cómo pregunta la información y cómo debemos responder cada una de las preguntas de examen. Luego, posteriormente, realizaremos una clase en directo. En esa, básicamente, lo que haremos será resolver todas vuestras dudas y también nos centraremos en la resolución de exámenes de los últimos años. Cada una de las clases grabadas, tened en cuenta que pueden visualizarse un máximo de 3 veces, ya que estamos hablando de un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y cómo queráis, pero repito, con un máximo de 3 visualizaciones. También indicaros, por favor, que esta clase es una clase de pruebas, gratuita, la tenéis en YouTube. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y ahí realizar la inscripción. Al realizar la inscripción, os enviaremos a vuestras casas un dossier encuadernado con toda la información necesaria. Es un dossier donde tendréis toda la teoría, ejercicios, apuntes, tendréis también muchos exámenes que, evidentemente, serán fundamentales para hacer un seguimiento adecuado del curso. Es imprescindible que tengáis el dossier, ya que todo el tiempo iré haciendo referencia a ejercicios, páginas del dossier. Por lo tanto, es fundamental que dispongáis de él. Si tenéis el dossier y veis los vídeos, no requerís nada adicional. Es más que suficiente para obtener muy buena nota en esta asignatura. Además, también os quería comentar que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas acerca de cómo funciona el curso, acerca de cualquier pregunta que tengamos, cualquier consulta de cualquier ejercicio, lo que sea, por ahí podéis preguntármelo y estaré a vuestra disposición para responderos. Una vez dicho esto, os dejo ya con la primera clase gratuita. Nos adentramos ya en la información teórico-práctica de la asignatura. Indicaros, por favor, que hoy empezaremos comentando algunos aspectos teóricos que serán fundamentales para luego poder entender mejor los ejercicios prácticos. Para ello, por favor, vayamos a la página 2 del dossier, donde, si os fijáis en primer término, diferenciamos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En el examen, la parte principal corresponderá a la estadística inferencial. Pero para poder entender mejor la estadística inferencial, primero debemos comentar la estadística descriptiva. Voy a hacer un pequeño esquema ahora mismo para entender bien estos dos conceptos y la relación entre ellos. Generalmente, dentro de la estadística, el objetivo primordial es estudiar la población, que está formada por elementos denominados como individuos. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Si yo pongo el ejemplo que estoy estudiando la población española, mi población es España, y siempre estudiaremos diferentes características, que dentro de la estadística se denominarán como variables. Por ejemplo, quiero estudiar el peso en España. ¿Yo podría estudiar el peso de toda la población española? Sería una locura, pero es que aunque lo consiguiese, y por ejemplo a todo el mundo, a toda la población española, mido su peso al mismo momento, ¿qué ocurriría? Que al segundo esa información estaría obsoleta, porque habría nacido y habría muerto gente. Generalmente lo que hacemos es coger un conjunto de individuos que formen parte de la población. Este conjunto de individuos que forman parte de la población es lo que denominamos como muestra. Es fundamental que la muestra sea lo más representativa posible de la población. Si, por ejemplo, la muestra está formada por 100 individuos y cogemos 100 niños de menos de 4 años, evidentemente la información que estaremos trabajando en la muestra estará sesgada. Por eso es principal coger un muestreo adecuado. Por ello trabajaremos luego en la página siguiente los diferentes tipos de muestreos, para que la muestra sea lo más representativa posible de la población objeto de estudio. Cuando tenemos la muestra, estaremos trabajando la vertiente de estadística descriptiva. Describiremos la muestra, estudiaremos las distintas características, con el objetivo de luego poder también generalizar, extrapolar e inferir, de ahí el nombre, la estadística inferencial.
Cuando extrapolamos, generalizamos, inferimos de la muestra para obtener la información acerca de la población. Para ello será también primordial otro concepto que iremos viendo también en la asignatura, que es el concepto de probabilidad. Este concepto es básico. ¿Por qué motivo? Porque cuando tengo, por ejemplo, una muestra que está formada por 100 individuos, puedo estudiar su peso, y me lo invento. El peso medio, por ejemplo, es de 85 kilos. ¿Esto quiere decir que el peso en la población será 85? No, pero a partir de la probabilidad podremos hacer una estimación de cómo es la media de la población de peso en toda España a partir de la muestra que hemos trabajado mediante uno de los muestreos establecidos e indicados. Entonces, importante, lo que haremos será estudiar distintas características, que dentro de la estadística estas características se denominan como variables. Entonces tenemos las diferentes variables. Diferenciamos básicamente las variables cualitativas, que también se denominan como variables categóricas, de las variables cuantitativas, que son las que denominamos como numéricas. Tenemos variables qualis y variables quantis. Es primordial diferenciarlas bien porque según el tipo de variable podremos trabajar con más o con menos indicadores. Por ejemplo, la media. ¿La media se puede trabajar tanto con variables quantis y variables qualis? Pues evidentemente no. Si hablamos del peso, que es una variable cuantitativa, si yo os digo, estudiad la media y tenemos 3 personas, una pesa 80 kilos, otra 85 y otra 90. ¿Yo podría buscar la media? Evidentemente sí. La media sería 85 kilos. Sumamos los 3 valores y divido entre 3. Pero si en vez de una variable quanti tuviese una variable cualitativa, como puede ser el género, en este caso binario, para que sea más sencillo, y tengo hombre, hombre y mujer, ¿podría buscar la media? Evidentemente no. Por lo tanto, según el tipo de variable, tendremos la posibilidad de trabajar con más o con menos indicadores. Así como también los gráficos. Podremos trabajar con distintos gráficos según si la variable es quanti o la variable es cualitativa. Muy importante, debemos diferenciar bien entonces cuando trabajamos con una quanti respecto a cuando trabajamos con una variable cualitativa. Cuando trabajemos con variables cualitativas son aquellas que hacen referencia básicamente a atributos, ¿de acuerdo? No se pueden expresar mediante una cantidad. Estas son las variables cualitativas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el género corresponde evidentemente a una variable categórica. Si trabajamos el género de forma binaria, tenemos hombres o mujeres. Si hablamos, por ejemplo, del color de pelo, morenos, castaños, rubios, pelirrojos, etc. También sería en este caso, evidentemente, una variable cualitativa. Alguien puede decirme, si tenemos un número, ¿ya es seguro variable quanti? No tiene por qué, porque el número puede ser una mera etiqueta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos del número de bus, tenemos el bus 30, el bus 40, el bus 60. Como es número, ¿hace referencia a un aspecto cuantitativo? No, es una mera etiqueta. En vez de 40, 70 y 30 podría poner A, B, C, o azul, rojo y verde, etc. Por lo tanto, aunque a veces tengamos números, esos números se hacen referencia únicamente a etiquetas, correspondería a una variable cualitativa. Cuando estemos trabajando con variables qualis, repito, sinónimo de variables categóricas, tendremos pocas posibilidades en cuanto a estadísticos. Veremos que los estadísticos habrá muchos más cuando estemos trabajando con variables cuantitativas. Dentro de las variables qualis, básicamente, diferenciaremos dos tipos: las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. Si hablamos de variables qualis nominales, las categorías, que cuando hablo de categorías, hablo de las diferentes opciones, alternativas de la variable en cuestión. Por ejemplo, si hablo de la variable género, y es, en este caso, binaria, hombre y mujer serían las dos categorías. Tendríamos dos categorías. Si hablo, por ejemplo, del color de pelo, y tenemos morenos, castaños, pelirrojos y otros. Importante, las categorías deben ser todas ellas mutuamente excluyentes, es decir, tú no puedes estar en moreno y también en castaño, son mutuamente excluyentes y son exhaustivas. Es decir, ningún individuo
no puede encontrarse en ninguna categoría. Es decir, todos los individuos deben encontrarse en alguna categoría. Por eso añado otros para la gente calva, que va teñida o lo que sea, ¿de acuerdo? O rubios, por ejemplo, en este caso no lo he puesto. Rubios también estarían en otros en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos las diferentes categorías. El hecho de categorías es fundamental para saber diferenciar entre nominal y ordinal. Cuando hablamos de una variable cualinominal, las categorías no están ordenadas, no están jerarquizadas, no hay una jerarquía de las categorías. Por ejemplo, ¿qué es mejor, ser moreno, castaño, pelirrojo u otros? Dependerá de cada persona. Hay gente que prefiere ser pelirroja, gente que prefiere ser castaña, pero no hay un orden preestablecido. Entonces sería una variable nominal. ¿Qué es mejor, ser hombre o mujer? Lo mismo, ¿de acuerdo? El bus, ¿qué es mejor, el bus 40, 70 o 30? Pues evidentemente totalmente subjetivo, no hay una objetividad, no hay una jerarquía preestablecida. En cambio, se habla de, por ejemplo, nivel de estudios, primario, secundario, universitario y doctorado. Aquí sí, la variable es nivel de estudios y tenemos 4 categorías que sí que están jerarquizadas, sí que hay un orden. Por eso hablamos de variable quali ordinal, diferenciar bien nominales y ordinales. Esta parte de diferenciar los tipos de variables es fundamental para la estadística descriptiva y saber qué indicadores y qué gráficos podemos mirar, que esto lo trabajaremos hoy, pero también será fundamental para la estadística inferencial, porque según el tipo de variable que estemos trabajando, debemos realizar un tipo de estudio u otro. Por eso también será fundamental en esa vertiente. Diferenciamos bien nominales, categorías no jerarquizadas, de ordinales, categorías que sí que están jerarquizadas. Muchas veces tenemos diferentes variables que serán cuantitativas, que serán numéricas, pero lo que hacemos es plantearla en grupos, las recategorizamos. Por ejemplo, las notas. Muchas veces las notas fluctúan de 0 hasta 10, ¿verdad? Las notas. Entonces se puede poner de 0 hasta un 4,99, que sería en este caso un suspenso. De 5 a 6,99, por ejemplo, pongo en este caso aprobado. De 6 o de 7 hasta 8,499, que sería en este caso un notable. De 8,499 hasta 9,499, un excelente. Y de 9,499 hasta 10, perdón, desde 9,5, aquí 8,5, hasta 10, que sería un excelente, hay una matrícula de honor, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que en este caso tendríamos las notas y si planteamos suspenso, aprobado, notable, excelente y matrícula, ¿qué ocurriría? Que hemos recategorizado y la variable cuantitativa la podemos plantear como categórica. Pero en esos casos, siempre al recategorizar, la variable será una quali ordinal. Es imposible que a partir de una quanti recategorizada tengamos una quali nominal, ¿de acuerdo? Porque siempre plantearemos un orden preestablecido entre las distintas categorías. Esto siempre y cuando la variable que estemos creando tenga por lo menos 3 categorías. Si tuviese 2, entonces sí, pues tenemos 2 categorías, no hay un orden preestablecido. Pero todo lo que estoy comentando es a partir de 3, ¿de acuerdo? A partir de por lo menos 3 categorías en las variables qualis pueden ser ordinales y estos serían algunos ejemplos de ello. A partir de aquí tenemos también las variables cuantitativas, las variables numéricas, ¿de acuerdo? Aquí diferenciaremos entre las variables cuantitativas discretas y las variables continuas. Fundamental también esta información. Cuantitativas, que son aquellas que hacen referencia a aspectos numéricos, y estos números sí que tienen sentido, sí que expresan cierta información numérica congruente, a diferencia de lo que comentaba antes, por ejemplo, del número de bus, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las variables cuantitativas, discretas son aquellas que entre 2 valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, yo os hablo del número de hijos. Entre 0 hijos y un hijo no puede haber ningún valor. No puedes tener 0,3 ni 0,4. Eso no quiere decir que luego cuando estudie la media pueda tener decimales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero como tal, los números posibles no permiten que entre 2 consecutivos haya ningún valor. Repito, número de enfermedades al año, número de pacientes en el hospital, número de hijos, por ejemplo, número de habitaciones en diferentes viviendas. Son variables, todas ellas discretas.
En cambio, las continuas serían aquellas que entre dos valores consecutivos hay infinitos valores. Por ejemplo, el peso. Entre 85 kilos y 86 kilos hay infinitos valores, que dependerá básicamente de la sensibilidad de la herramienta de medida. Cuanto más sensible sea, más preciso podrá llegar a ser. Y en principio esos números tienden a infinito. Sería un ejemplo de variable cuantitativa. Por ejemplo, si os hablo de la edad, por ejemplo, ¿la edad qué sería? ¿Quanti o quali? Pues evidentemente hace referencia a aspectos numéricos, variable cuantitativa, y sería continua. ¿Por qué? Porque la edad se puede medir en años, que es lo más recurrente, pero también en meses, en días, en segundos, etc. Si me dijesen la edad única y exclusivamente en años, se podría considerar discreta, porque entre 20 y 21 no hay ningún valor posible. Pero si me hablan de variable de la edad en genérico, como puede medirse en diferentes unidades, tendríamos que indicar que es una variable continua. Fundamental esta información para diferenciar entre discretas y continuas. Una vez dicho esto, por favor, cuando hagamos diferentes estudios, podremos plantear la información de una variable o más de una variable. Antes os comentaba que el objetivo es estudiar la población. Para ello, cogemos una muestra. Yo en la muestra puedo estudiar distintas características, distintas variables. Si yo estudio el peso, únicamente el peso, estoy trabajando un estudio que en este caso sería estadística univariante, con solamente una variable. Si estudio el peso y el género, estaría haciendo un estudio, en este caso, bivariante. Estudiamos el peso y el género. Por ejemplo, puedo estudiar si existe relación entre ambas variables. También puedo analizar si, según si eres hombre o mujer, tienes más o menos peso. Y luego también podría añadir más variables. Si solo trabajamos con dos, sería bivariante. Si trabajamos con más de dos variables, sean 3, 4, las que sean, ya estaremos hablando de una estadística multivariante. Trabajamos al mismo tiempo más de dos variables. Básicamente son los tipos de estudios: univariante, bivariante o multivariante, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis en la página 2, si os fijáis, antes de voltear ya a la página 3, parte inferior, el efecto confusión y el efecto interacción, ¿de acuerdo? El efecto de interacción, ¿qué ocurriría? Imaginaos que quiero estudiar, por ejemplo, el peso según el género y según la edad, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto de interacción es el efecto que hay entre dos variables independientes, que puede estar provocando una distorsión en los efectos principales. Todo esto iremos viendo con tranquilidad y de momento no me importa en exceso. Y el efecto confusión, básicamente, es la relación observada entre dos variables que es distinta a la real, que está confundida por otra variable. Entonces, es cuando otra variable está influyendo en esta relación y está distorsionando este efecto. Efecto confusión, todo esto, repito, lo iremos comentando con más tranquilidad. Una vez dicho esto, por favor, conceptos muy básicos, trabajamos otros conceptos adicionales, que es el tipo de muestreo. Es fundamental que la muestra con la que estaremos trabajando para luego poder generalizar, extrapolar, inferir nuestros resultados, sea una muestra lo más representativa de la población. Y ahora comentaremos los 4 muestreos más recurrentes para escoger que la muestra sea lo más representativa. Los tenemos en la página 3, tenemos 4 tipos, comentaremos rápidamente y analizaremos ejemplos de cada uno de ellos. Tenemos el muestreo aleatorio simple, ¿de acuerdo? Aquí, imagino que tenemos una población formada, me lo invento, por 10.000 personas y quiero coger una muestra formada por 100 sujetos. El muestreo aleatorio simple es el más sencillo de todos. Para elegir cada una de las unidades muestrales, cada uno de los individuos, elementos, unidad muestral que formará parte de nuestra muestra, en primer término lo que haríamos sería asignar a cada individuo, a cada elemento, un valor, un número. Si tenemos 10.000 individuos, el individuo 1, el 2, el 3 y así hasta el individuo 10.000, ¿de acuerdo? Y posteriormente utilizaremos un generador de números aleatorios para seleccionar los 100 individuos que formarán parte de nuestra muestra, 100 individuos distintos. Es decir, elegiríamos, por ejemplo, al azar, el número 32, el número 1837. Repito, esto puede ser con cualquier tipo de generador de números aleatorios
O también, si queremos, la idea de una urna con valores, con individuos, y cogemos la idea de cada uno de los 100 individuos, las 100 unidades muestrales, ¿de acuerdo? Este es el muestreo aleatorio simple, es el más sencillo de poder llevar a término, pero requiere que cada individuo tenga un valor, y aún así puede ocurrir lo que antes comentaba. Si yo hablo de la información correspondiente a cualquier ejemplo, me es indiferente. Por ejemplo, quiero saber la intención de voto en España, ¿de acuerdo? Si cogemos de toda la población española, cogemos, por ejemplo, a 1000 sujetos, si lo hacemos mediante este método, podría ocurrir que los 1000 sujetos fuesen de Galicia, ¿de acuerdo? Y eso, evidentemente, conllevaría un sesgo. No es lo más recurrente, pero podría ocurrir. Por ese motivo tenemos otras estrategias para intentar que eso no ocurra, ¿de acuerdo? Pero repito, es un muestreo totalmente congruente, correcto y de los más utilizados generalmente. Pero si quiero ser un poco más específico en algunos estudios, tendremos otras alternativas. Uno parecido que tenemos a continuación es el muestreo aleatorio sistemático, ¿de acuerdo? En este caso lo que hacemos, un ejemplo parecido, imaginad que tenemos este estudio, 10.000 o más sencillo, tenemos en este caso 1000 para hacerlo más sencillo y queremos una muestra de 50 individuos. Entonces, podría hacer como he hecho anteriormente, un muestreo aleatorio simple, cada individuo tiene un número y al azar se cogen a 50 individuos. Otra opción sería el muestreo sistemático. Lo que haríamos sería coger toda la población, que está formada por 1000 individuos, y dividirlo entre la muestra, que está formado por 50 en este caso, y nos daría 20. 20 corresponde al coeficiente de elevación, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve esta información? Cogeremos al azar un individuo que fluctúe del 1 al 20. Al azar, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un valor, igual que antes, cada individuo tiene un número, y cogemos al azar uno del 1 al 20. Por ejemplo, me sale la persona 13. Perfectísimo. Anteriormente, ¿qué habríamos hecho? La primera sería 13, la segunda al azar lo que me dé, la tercera al azar lo que me diese, y así progresivamente. Si hacemos un sistemático, no. Cogemos el 13 y de 20 en 20 vamos sumando. 13 más 20, 33. Más 20, 53. Más 20, 73. Y así progresivamente veréis que llegaremos hasta el final y el último correspondería al 993. Y si sumásemos todos ellos tendríamos los 50 individuos que debía formar la muestra. Este es el sistemático y de esta forma tenemos toda la información repartida entre los 1000 sujetos que estemos trabajando o los n sujetos de la población analizada. Este es otro método. Repito, estos métodos pueden a veces tener algún problema que no tendrán los siguientes para que sea toda la población lo mejor distribuida posible. El siguiente es el muestreo aleatorio estratificado. Esto, imaginaos, antes comentaba, por ejemplo, la información acerca de la votación en España. Y yo considero que evidentemente es diferente lo que votan en Galicia, de lo que votan en Castilla y León, de lo que se vota en la Comunidad de Madrid, etc. Entonces podría plantear estratos y hacer un muestreo aleatorio simple de las diferentes comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Para que sea más sencillo y no tener aquí tantos valores, haré, por ejemplo, un estudio en la Comunidad de Madrid sobre estudiantes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, 1000 estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero estudiar cualquier aspecto, me es indiferente, pero para elegir la muestra correspondiente de, por ejemplo, 100 estudiantes, quiero coger 100, podría hacer toda esta información. Pero si yo sé que es diferente la información si vas a la escuela pública que si vas a la escuela privada, puedo plantearme y decir, vale, de estas 1000 personas en la población, yo sé que 600 van a la pública y 400 personas van a la privada. Esta es la población de Madrid, repito, es todo mentira, pero para hacer el estudio. Queremos coger 100 personas. Si hiciésemos un muestreo aleatorio simple, cada persona un número y al azar cogemos 100 personas. Si hiciésemos uno sistemático, haríamos 1000 entre 100, me daría 100, cogeríamos un individuo de 1 al 100 y de forma sistemática el valor elegido de 100 en 100, ¿de acuerdo? Pero si hacemos un estratificado, queremos que haya gente de este y de este.
Con el muestreo aleatorio simple y con el sistemático puede ocurrir que las 100 personas sean del público o las 100 sean del privado. En cambio, con el estratificado, no, porque vamos a plantear estratos. Entonces vamos 600 y 400. Entonces tenemos 100 personas y aquí tenemos dos tipos, el simple y el proporcional. ¿Cómo sería el simple? En el simple tendríamos los 600 individuos de la población del público y los 400 individuos de la población del privado. Y mediante un muestreo aleatorio simple, elegiríamos en este caso a 50 del público y a 50 del privado. Si tuviésemos 3 categorías, haríamos 333 en cada grupo. Si tuviésemos 4, 250 en cada grupo. Esto es el simple. Se hacen estratos y se reparten de forma totalmente equitativa. Proporcional no. Proporcional se reparten proporcionalmente. Si tenemos 600 en el público y tenemos 400 en el privado, de las 100 personas que queremos trabajar, de la muestra de 100, 60% serán público, 60, que se hará con un muestreo aleatorio simple, y también con el simple cogeremos los 40 que corresponden al privado. Esto es proporcional según el tamaño poblacional de cada una de las categorías. Aquí he planteado solamente 2 categorías, pero se puede plantear, como decía antes, con comunidades autónomas. Y en 17 sería mucho más trabajo, pero la idea sería completamente la misma, ¿de acuerdo? De esta forma me aseguro que algún aspecto que sea primordial para mi investigación esté bien representado en la muestra y así esté la información más representativa respecto a la variable que estemos queriendo ponderar. Tenemos esta información, al fin y al cabo también haremos muestreos aleatorios simples o si quisiésemos podríamos plantear sistemáticos, ¿de acuerdo? Y el último es el de por conglomerados. Claro, imaginaos por favor que yo quiero estudiar todos los niños también que estudian en escuelas en la Comunidad de Madrid. Pero generalmente el dinero no es muy elevado dentro de algunos estudios, depende de qué vertiente estemos trabajando. Entonces, si yo quiero estudiar todos los individuos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Claro, ¿qué ocurre? Si tenemos, por ejemplo, 20.000 niños que están estudiando actualmente. ¿Qué podría ocurrir, por favor? Que me toque un niño de un colegio, otro de otro colegio. Yo quiero una muestra de 100 individuos, otro de otro colegio, y eso conlleve muchísimo trabajo. Otra opción es hacerlo por conglomerados. En vez de trabajar con los 20.000 niños, tenemos, por ejemplo, 40 escuelas. Evidentemente, estos 20.000 niños van cada uno de ellos a una de estas 40 escuelas. Hacemos conglomerados. Y el muestreo aleatorio simple no es para elegir a los individuos, sino para elegir a las escuelas. Elegimos el colegio 1 y el colegio 2, los que queramos, ¿de acuerdo? 3, 4, 5. Y de esta forma, dentro de este colegio, elegimos al azar a individuos y elegimos al azar a individuos. Estos son por conglomerados. Dentro de por conglomerados, que al fin y al cabo la idea sería la misma, porque en un primer término todos los niños tendrían la misma probabilidad de formar parte de la muestra, pero aquí no elegimos a los niños, sino elegimos a los colegios. Tendríamos colegio 1, 2, 3, 4, 5, los 40 números, y también con un generador de números aleatorios plantearíamos los 2, 3, 4 colegios que quiero trabajar. Luego tenemos conglomerados polietápico. Polietápico sería si dijese, vale, imaginaos que dentro de cada colegio también lo que hacemos es las diferentes clases, ¿de acuerdo? Tenemos en el colegio 1, colegio 2 o aulas. Tenemos aquí 10 aulas, por ejemplo, y aquí tenemos 20 aulas. Pues al azar elegimos 2 aulas, la aula 3 y la aula 5. Y aquí la aula 12 y la aula 19, por ejemplo, ¿de acuerdo? Al azar. Entonces, ¿qué ocurre? Es polietápico, trabajando por conglomerados, pero por etapas, ¿de acuerdo? Parecido a lo que comentaba también anteriormente cuando hablaba de la intención de voto en España. Si hablamos de elección de voto y tenemos toda la población española, para no trabajar con individuos de diferentes lugares en España, podemos trabajar comunidades autónomas. Cogemos 2. Dentro de cada comunidad autónoma, las diferentes provincias. Cogemos 2, 3, 4, las que sean. Dentro de cada provincia, los municipios.
Sería polietápico, ¿de acuerdo? La idea correspondiente. ¿Debe ser siempre polietápico? Evidentemente no. Yo podría plantearlo así y a partir solamente correspondiente a los colegios, colegio 1 y 2, realizar un muestreo aleatorio simple y coger individuos de cada uno de los colegios. He dicho 2, o podría coger solamente un colegio, ningún problema, ¿de acuerdo? Trabajamos aquí con conglomerados. Estos muestreos son para conseguir y para obtener la información correspondiente a muestras que sean lo más representativas posibles de la población objeto de estudio, ¿de acuerdo? Para así luego poder generalizar, extrapolar la información de forma que nos aseguremos que el error muestral será el mínimo posible. Seguidamente, si vamos a la página siguiente, tenemos los diferentes diseños experimentales, o mejor, diseños de investigación. Principalmente comentaremos los estudios experimentales, pero también tenemos los estudios observacionales. El estudio experimental es cuando hay algún tipo de intervención durante el estudio, hay algún tipo de manipulación. Generalmente planteamos variable independiente, variable dependiente. Si estamos manipulando la variable independiente o controlando variables extrañas, es cuando hablaremos de estudios experimentales, ¿de acuerdo? Yo estoy provocando algún tipo de intervención, estoy en este caso manipulando la información para obtener la información acerca de la variable dependiente, ¿de acuerdo? Imagina que tengo un grupo de gente y les digo, vale, vosotros a partir de ahora hacéis tratamiento A, vosotros tratamiento B, y analizo cuál mejora más. Esto lo estoy yo en este caso manipulando para ver cuál es el efecto de tratamiento en los diferentes sujetos. En cambio, en estudios observacionales no hay ningún tipo de intervención. Directamente analizaría la gente que realiza tratamiento A, tratamiento B, pero yo no estaría provocando que uno haga uno, uno haga otro, ¿de acuerdo? Generalmente, en estudios observacionales, el investigador selecciona a los individuos de la población de interés y estudia después las posibles asociaciones a partir de analizar los datos, ¿de acuerdo? Generalmente, lo más recurrente dentro de investigación son los estudios experimentales, pero dependerá del tipo de investigación que estemos llevando a término. Luego diferenciamos también los estudios transversales, que son aquellos que se dan en un momento en concreto, estudio transversal, y el estudio longitudinal. Transversal es aquel que realizamos en un momento en concreto, longitudinal, aquel estudio que se mide a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Los longitudinales pueden ser o prospectivos hacia el futuro o retrospectivos hacia el pasado. Y luego tenemos aquí otros tipos de estudios que los comentaremos relativamente rápido. Esta información no se entra mucho en el examen. No he visto últimos 4 años ningún examen donde alguna pregunta fuese acerca de ello. Pero repito, me da bien para entender bien el concepto y saber que estamos trabajando en diferentes vertientes de la asignatura, ¿de acuerdo? Estudio de cohortes. Un estudio de cohortes es generalmente prospectivo. Cogemos la información, por ejemplo, de 2 grupos. Es una cosa que no tiene sentido. Es decir, vale, estos van a fumar, estos no fuman. Yo provoco que estos fumen, no fumen. Entonces miramos con el transcurso del tiempo y miramos si tienen cáncer de pulmón sí o no, cáncer de pulmón sí o no, ¿de acuerdo? De esta forma, ¿qué he hecho yo? He cogido la información, 2 cohortes, estudiamos la información y analizamos si con el transcurso del tiempo finalmente padecen o no padecen el cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Estudio caso control. Esto generalmente se da para enfermedades con baja prevalencia. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos gente que tiene ELA, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y gente que no está diagnosticada de dicha enfermedad. Entonces, puedo analizar qué aspectos pueden haber influido en esta enfermedad. Si han fumado, si tienen algún tipo de conducta diaria que puede conllevar a ello, etcétera, ¿de acuerdo? Evidentemente, aspectos genéticos no se pueden controlar en este caso, pero puedo analizar aspectos que hayan influido. O mejor dicho, mirad, algún tipo de enfermedad con prevalencia baja, cualquier tipo, y estos no la tienen, estos sí, estos no. Y analizamos qué aspectos pueden haber influido en dicha enfermedad, ¿de acuerdo? Luego tenemos
Estudios ecológicos, donde aquí no estudiamos un individuo, sino estudiamos un grupo, un conjunto de individuos, ¿de acuerdo? Aquí el objetivo es estudiar un conjunto de individuos. Y luego tenemos los ensayos clínicos, muy típicos dentro del ámbito sanitario, específicamente, evidentemente, dentro de la medicina, donde aquí se diseñan diferentes ensayos para evaluar la eficacia de un tratamiento o una intervención o un medicamento, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hacemos generalmente es lo mismo, cogemos el grupo experimental, que va a experimentar nuestro tratamiento, medicación o intervención, y el grupo control, y analizamos cuáles son realmente las información primordial cuando hacemos diseños experimentales, también dentro del ensayo clínico, pero cuando hacemos diseño experimental, os comentaba que era fundamental la manipulación de la variable independiente y el control de variables extrañas. Teníamos esta información y esta. Entonces era fundamental que esta variable estuviésemos manipulando y el control. También es fundamental cuando hablamos de los diseños experimentales, y también, repito, el ensayo clínico, que haya una aleatorización, que se aleatoricen los individuos a los diferentes grupos. Si tenemos 100 individuos con las mismas condiciones y tienen que ir 50 al experimental y 50 al control, es primordial que esto se haga de forma aleatorizada, ¿de acuerdo? Para asegurarnos que hablamos de un diseño experimental, y en este caso en concreto, si hablamos de grupo experimental y grupo control, sería un ensayo clínico para analizar la eficacia del tratamiento, medicamento o intervención. Una vez dicho esto, nos adentramos ya en una vertiente un poco más numérica, más práctica, dentro de la parte de estadística descriptiva. Hoy trabajaremos únicamente estadística descriptiva univariante, cuando estamos trabajando exclusivamente con una variable, ¿de acuerdo? Como ya hemos comentado, habrá estudios donde trabajemos con dos variables y otros que seguirán ya al final de la asignatura cuando trabajemos con más de dos variables, multivariante. Pero hoy trabajaremos solamente con una variable. Aquí me importa mucho diferenciar si la variable es quali o la variable es quanti. Empezaremos trabajando variables qualis. Las variables quantis permitirán los mismos estudios que las qualis, pero con aspectos más elaborados y aspectos adicionales que iremos comentando. Empiezo comentando un ejemplo de variable quali nominal. Por ejemplo, voy a hablar en este caso del color de pelo. Tenemos gente morena, gente castaña, pelirroja y rubia. No hay otro tipo de gente. Si hubiese gente calva o gente teñida, etcétera, pondríamos otros. Pero aquí tenemos solamente en nuestro grupo 4 opciones, ¿de acuerdo? Para simplificar. Entonces, aquí tenemos la variable, que es el color de pelo, y aquí las categorías: moreno, castaño, pelirrojo, rubio. Aquí voy a plantear ahora mismo lo que se denomina como tabla de frecuencias. Imaginaos un ejemplo que tengo, por ejemplo, 10.000 personas. Y tenemos moreno, rubio, castaño, moreno, rubio, 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 y así progresivamente. Mirar la serie de información es una locura. No podría interpretarlo bien. Entonces lo que hacemos es simplificarlo en una tabla de frecuencias como lo que ahora vamos a plantear. En la tabla de frecuencias planteamos la primera columna, las diferentes categorías, y luego seguidamente planteamos la frecuencia absoluta, n sub i, que es el número de individuos que hay en cada categoría. Ahora me lo voy a inventar, pero tenemos, por ejemplo, 8 morenos, tenemos 6 castaños, no, 6 castaños no, tenemos 4 castaños, tenemos en este caso 7 pelirrojos y tenemos un rubio, ¿de acuerdo? En total, 20 personas. Esta es la información de las frecuencias absolutas, el número de individuos en cada categoría. Luego también puedo buscar la frecuencia absoluta acumulada, n mayúscula sub i, que es el número de individuos yendo acumulando, es decir, 8 más 4, 12, más 7, 19, más 1, 20. La última categoría siempre debe corresponder al total de la muestra. Luego también tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa básicamente es la frecuencia absoluta de la categoría entre total de la muestra. Aquí la muestra está formada por 20 sujetos. 8 entre 20, 0,4. 4 entre 20, 0,2. 7 entre 20, 0,35. Y 1 entre 20, 0,05.
Si sumamos esto, debe sumar siempre 1. Si no sumase 1, es que algo hemos hecho mal. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Lo mismo, 0,4 más 0,2, 0,6 más 0,35, 0,95 y aquí siempre debe estar el 1. Si no, también, evidentemente, es que algo hemos realizado mal. Y por último tenemos los porcentajes. Porcentaje individual, que sería 0,4%, 40%, 20, 35 y 5. Todo esto debe sumar el 100%. Es una P minúscula esta en principio, ¿de acuerdo? La P mayúscula sería el porcentaje acumulado, 40, 60, 95 y 100%. ¿Qué ocurre, por favor? Que cuando estemos trabajando con variables cualis nominales, como es nuestro caso en este caso, moreno, castaño, pelirrojo, rubio, color de pelo, en este caso las acumuladas no tienen ningún sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Pues he planteado moreno y castaño. ¿Pero esto qué significa? Que 12 personas son como máximo castaño, es decir, moreno-castaño. Es una incongruencia. Pues podría haber puesto aquí el pelirrojo, aquí el rubio. Como no hay una jerarquía, las acumuladas no tienen sentido. Entonces, cuando hablemos de variables cualis, dentro de las variables cualis nominales, se puede plantear la tabla de frecuencia, pero sin incluir las acumuladas. Las acumuladas no me aportan ningún tipo de información. En cambio, si hablase de, por ejemplo, nivel de estudios primarios, secundarios, universitarios o doctorado. Si hablamos de una variable quali ordinal, aquí sí que podría plantear toda la tabla de frecuencias. Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene como máximo, es decir, nivel de estudios secundarios o inferiores? Secundarios o inferiores son 12. Tenemos 12 personas con un nivel de estudios secundarios o inferiores, son 4 más 8, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje de personas tiene estudios universitarios o menores? El 95%. Aquí sí que tiene sentido trabajar las acumuladas, ¿de acuerdo? Importante, no confundamos. Si me preguntan, ¿cuántas personas tienen exactamente estudios universitarios? 7. ¿Cuántas personas tienen estudios universitarios o inferiores? 19. Porque se acumula la información, ¿de acuerdo? Tablas de frecuencias para variables cualis ordinales. Esta es la información. Sea la variable quali ordinal o nominal, no me importa, sea una variable quali, lo que sí que puedo mirar es la moda. ¿La moda qué es? La categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, si aquí hablamos de nivel de estudios. Nivel de estudios, ¿qué diríamos, por favor? Que la moda es primario. ¿Por qué? Porque es la categoría con una mayor frecuencia absoluta. Así de sencillo. Diríamos que primario es la moda. Si antes hablábamos, por ejemplo, no recuerdo el orden, moreno, castaño, pelirrojo y rubio, creo que había puesto. Si me preguntasen cuál es la moda de color de pelo, diríamos que son morenos. Importante, la moda no es 8, no. La moda es la categoría correspondiente a la frecuencia absoluta mayor. Entonces, si hablamos de variables qualis, más allá de tablas de frecuencias, puedo mirar como indicador la moda, que es un indicador de tendencia central. Ahora comentaremos con tranquilidad, cuando hablemos de variables quantis, los diferentes indicadores que disponemos. Pero quería que viese que si hablamos de variables qualis, solo podría mirar prácticamente la moda. Más allá de las tablas de frecuencia, con las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas. Y luego, respecto a gráficos, ¿qué gráficos puedo analizar? Cuando hablamos de variables cualitativas, básicamente, puedo plantear la información del diagrama gráfico de sectores, el ciclograma, el típico de quesitos, ¿de acuerdo? Y el de barras, ¿de acuerdo? Barras y sectores, ciclograma. Si la variable es una variable ordinal, es más recomendable el de barras. Se permiten ambos, pero más recomendable el de barras, así está ordenado. Por ejemplo, si yo hablo de el color de pelo, tenemos gente morena, gente castaña, más o menos se lo hago ahora mismo, gente pelirroja y gente rubia, ¿de acuerdo? Lo puedo plantear así.
también lo podría plantear como morenos, castaños, pelirrojos y rubios, ¿de acuerdo? También se podría plantear así, diagrama de sectores o barras. Pero si hablamos de una variable ordinal, como está ordenado, generalmente se recomienda más bien así, así queda mejor, más clara la información. Primario, secundario, universitario y doctorado, ¿de acuerdo? Así que queda la información más ordenada que en un gráfico de sectores. Pero cuando hablamos de variables qualis, nos permiten ambas, sectores y también la información del diagrama de barras. Ambas son plausibles, aunque repito, se recomienda que es un poco más, si es ordinal, la de barras respecto a la de sectores, aunque ambas serían totalmente congruentes y se podrían llevar a término. ¿Qué ocurre? Que respecto a los diferentes indicadores o medidas, así como las variables qualis, como hemos comprobado, permiten pocos indicadores, las medidas, todas ellas se pueden aplicar cuando hablemos de variables cuantitativas. ¿Qué medidas tenemos? Mirad, medidas de tendencia central. Comentaremos tres, la media, la mediana y la moda, ¿de acuerdo? Media, mediana y moda. Comentaremos también los indicadores de dispersión, también denominados indicadores de variabilidad. Aquí comentaremos el rango, comentaremos también, esto lo comentaremos adicionalmente, el rango intercuartílico, comentaremos también la varianza y la cuasivarianza, ¿de acuerdo? La varianza y la cuasivarianza, la desviación estándar o típica y la cuasidesviación estándar y el coeficiente de variación. Estos indicadores los comentaremos respecto a las medidas de dispersión o también denominadas medidas de variabilidad. Medidas de posición comentaremos, aparte de la información de la mediana, comentaremos también los cuartiles y los deciles, cuartiles y deciles. Y por último comentaremos los de forma, indicadores o medidas de forma, donde comentaremos la simetría y la kurtosis, ¿de acuerdo? Asimetría y kurtosis. Todos esos son los indicadores que se pueden mirar cuando trabajemos con variables cuantitativas. Como antes he comentado, si hablábamos con variables qualis, únicamente miraríamos la moda. Pero si trabajamos con variables cuantitativas, tendremos muchas más alternativas de posibles indicadores que analizar. Todos estos son indicadores que podemos analizar y que ahora comentaremos, ¿de acuerdo? Empezamos por el principio. Indicadores de tendencia central. Voy a empezar comentando, en primer término, las tablas de frecuencias. Si tenemos variables quantis, ¿se pueden plantear tablas de frecuencias? Pues también. Si la variable es una quanti discreta, con pocos valores, por ejemplo, número de hermanos, 0 hermanos, 1, 2 y 3. No hay nadie en esta muestra que tenga más 3 hermanos. En este caso, podríamos plantear de forma muy sencilla la tabla de frecuencias. Toda esta información tendría sentido. ¿Cuántos individuos tienen 2 hermanos? 7. Porcentaje de gente que tiene 2 hermanos o más. 2 hermanos o más serían 40%. 40% tienen 2 hermanos o más. Porcentaje de gente que tiene menos de 2 hermanos. Sería el 60%. 1 y 0, ¿de acuerdo? El acumulado. Y así es como iríamos planteando toda la información correspondiente. Respecto a los indicadores, la media. La media básicamente corresponde a sumar todos los valores y dividir entre el número de individuos. Aquí haríamos 0, 8 veces, ¿de acuerdo? Claro, para no hacer esto, si tenemos una tabla, podría hacer 0 por 8, más 1 4 veces, 1 4 veces. Para no hacer todo esto, 1 por 4, más 2 7 veces, 2 7 veces, ¿de acuerdo? Para no hacer todo esto, 2 por 7, y 3 una vez. Esto solamente es 3, ya está. Y todo ello lo divido entre 20. Así es como encontraríamos la media correspondiente. Sería en este caso 1 por 4, 4, 14, es decir, tendríamos en 4 y 14, 18, 21. 21 entre 20, es decir, 1,05, correspondería básicamente en este caso a la media que estaríamos trabajando en este caso.
Así es como plantearíamos la media. La media, si tenemos una tabla, se puede plantear, si no, me darían valores y buscaremos la media de forma totalmente sencilla, no tendría más complejidad. Esta información de las medias, medianas y modas la tenéis en la página 6, parte superior. Esta la comentaremos en la 6, parte inferior, como podéis comprobar, y en la 7, parte superior tenemos esta, y en la 7, parte inferior tendremos esta información. Así veremos cada uno de los diferentes indicadores o medidas. Hemos comentado la media, la moda. ¿Cómo sería la moda? La categoría con una mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? Pues evidentemente 0. 0 hermanos sería la moda. Así de simple. Si aquí tuviese, por ejemplo, otro 8, diríamos que es bimodal. La moda podría ser 0 o 2, ¿de acuerdo? Tendríamos dos modas. Si aquí tenemos otro 8, por ejemplo, sería trimodal. 0, 2 y 3, ¿de acuerdo? 0, 2 y 3. Y si aquí tuviésemos otro 8, sería amodal. No habría moda, porque todos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si tuviésemos así la información, diríamos que es bimodal. 0 y 2 serían la moda. Pero como tenemos esta información, es unimodal y la moda es 0 en este caso. Y luego tenemos la mediana. La mediana básicamente es el punto central, el que deja 50% por debajo y 50% por encima de los valores. Para que lo veamos muy sencillo, por favor, tenemos un ejemplo como el siguiente. Notas en el examen. Tenemos un 5, un 5, un 7, un 8 y un 9, ¿de acuerdo? Y nos preguntan cuál es la mediana. Para hacer la mediana siempre hacemos lo mismo. Buscamos la posición de la mediana. No sabemos buscar directamente la mediana, sino que buscamos siempre la posición. Y es n más 1 entre 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Como es un número impar, me dará un número exacto y será más sencillo. Mirad, n, que es 5, más 1, 6, entre 2, 3. 1, 2, 3, este de aquí es la mediana. La mediana es 7. No confundamos, ¿de acuerdo? La mediana no es 3. Esto es la posición. La mediana como tal es el 7, que deja el 50% y el otro 50% por encima. Así de sencillo. Si aquí hubiera tenido otro valor, por ejemplo, otro 9, y me preguntasen cuál es la mediana, aquí se complicaría. Muy poco, pero se complica algo. Ahora lo comentaremos. En este caso, ¿qué ocurriría? Que tendríamos 5, 5, 7, 8, 9, 9. Tenemos 6 valores. Haríamos lo mismo, pero me quedaría un número decimal. 7, 6 más 1, 7 entre 2, 3,5. 1, 2, 3, está aquí, entre estos dos. ¿Qué hay que hacer? Como está entre 2, hacemos la media de ambos. 7 más 8 entre 2, la mediana sería 7,5. Repito, la posición sería 3,5, pero la mediana 7,5. Si esto hubiera sido 7, ¿qué hubiera hecho? 7 y 7, 7 directamente, porque la media de 7 y 7 sería evidentemente 7, ¿de acuerdo? Así habría buscado la información. Si esto hubiera sido 9, por ejemplo, ¿qué habría hecho? Haber dicho que la mediana hubiera sido 8 en este caso. 7 y 9 está entre ambos y hacemos la información de la media entre ambos valores. Importante, en un caso como este, estuviésemos 5, 5, 7, 9, 9, 9. Si nos preguntan por la moda, muy sencillo, diríamos que la moda es 9. Si nos preguntasen por la información correspondiente a la media, sumaríamos 5, más 5, más 7, más 9, más 9, más 9, entre 6. Así de sencillo es como buscaríamos la información correspondiente a la media, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, por favor, ¿qué más? En el supuesto que tuviésemos una variable que fuese cuantitativa, pero que no fuese en este caso, por favor, una variable discreta, sino continua. Si fuese continua, por ejemplo, hablamos de la edad y tenemos gente de 0 a 20 años, de 20 a 40. Podríamos plantearlo no con valores, sino con intervalos, ¿de acuerdo? Podría plantear de 0 hasta 20 años, de 20 hasta, pongo aquí cerrado, hasta 40, de 40 a 60.
Y por último, de 60 hasta 80, porque no hay ninguna persona que llegue a tener 80 años en nuestro caso. La idea sería la misma, pero lo plantearíamos de esta forma, ¿de acuerdo? Así plantearíamos la tabla de frecuencias si hablásemos de una variable cuantitativa continua con muchos valores. Una vez tenemos esto, por favor, hemos comentado las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Esto nos lo preguntan muy sencillo. Nos lo preguntarán en el examen generalmente como un ejemplo que tenemos en la página 6, parte central. Me dice, calcule e indique la tendencia central con los siguientes datos. Pues aquí buscaríamos la media, moda y mediana, ¿de acuerdo? Para buscar la moda, el que se repita más veces, el 3 se repite 2 veces, el 5 una, el 6 2 y el 7 3. Pues la moda sería sin duda 7. Para buscar la media, sumaríamos todos, 3 más 7 10, 10 más 5 15, más 3 18, más 6 24, más 7 31, más 8 39, más 6 45, 52 y 61. Todo ello entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,1, ¿de acuerdo? Y para hacer la mediana, ¿qué haríamos? Por favor, ordenamos. Pero para ordenar siempre deben estar de menor a mayor, ¿de acuerdo? Los pequeños, 3 y 3, ¿de acuerdo? 3, 3. Luego, 4 ninguno. Tenemos un 5. Luego tenemos 2 6, 6. Luego tenemos 3 7. Luego tenemos un 8 y un 9, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Buscamos la posición de la mediana. 10 más 1, 11, entre 2, 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos aquí. Por lo tanto, la mediana sería 6,5, ¿de acuerdo? Que es la media entre este y este, pues se encuentra en el punto central. Así es como buscaríamos los indicadores de tendencia central, media, mediana y moda. Seguidamente, los de dispersión, variabilidad. Aquí, ¿qué quiere decir? Pues este concepto a veces nos lía más. Mirad la información, por favor. Yo puedo tener un grupo de gente que todos ellos tengan edades muy parejas, entonces habría mucha concentración, poca dispersión en cuanto a la edad. O puedo tener, por ejemplo, edades entre ellas muy distintas. Habría mucha dispersión, mucha variabilidad en cuanto a la edad. Lo mismo que decía antes. Yo podría analizar cada individuo de forma separada y decir, tienes 20 años, 35, 40. Sería complicado. Para ello tenemos estos indicadores que nos aportarán información mucho más simple y rápida de analizar. El rango. El rango básicamente es la distancia entre valor máximo y mínimo. Si tengo un grupo de gente y la persona mayor, por ejemplo, en una clase, tenemos una clase formada por 100 individuos. La persona mayor tiene 21 años y la menor 18. ¿Qué diríamos? Que el rango en este caso es 21 menos 18, 3, ¿de acuerdo? ¿Qué problema hay en este caso? Pues que el rango es muy sensible. Cuando hablo de sensibilidad, ¿a qué me refiero? Que solamente que hubiese un caso, la persona 101, que tuviese 80 años, pasamos de un rango 3 a un rango, en este caso, 62. Solamente una persona conlleva una variabilidad, como podemos ver, una dispersión mucho mayor. Por eso decimos que el rango es muy sensible. Cuando trabajábamos con medida de tendencia central, mirad un segundo, media y mediana, porque uno de los dos es muy sensible y otro es mucho más robusto. Tenemos edades, por ejemplo, ¿de acuerdo? 20 años, 21, 21, 21 y 22, ¿de acuerdo? Tenemos esta información, 3 con 21, 1 con 20 y 1 con 22. Si aquí hiciésemos la media y la mediana, obtendríamos que es 21. ¿Cuál pensáis, por favor, que es más sensible? Es decir, ante la presencia de valores extremos, ¿qué más se distorsiona? Pues evidentemente la media. Mirad, si esto fuese 82, la mediana no habría cambiado, y la media sí. La media sería un valor de 30 y pico, ¿de acuerdo? 40. Entonces, la media se vería muy afectada por la presencia de un valor extremo. Por eso decimos que la media es más sensible ante la presencia de extremos y la mediana mucho más robusta.
Por ese motivo, y eso lo comentaremos ya en siguientes clases, cuando tengamos un estudio con algunos extremos, la media puede quedar distorsionada y por ese motivo se llama recomendable trabajar con la mediana, ¿de acuerdo? Cuando haya extremos que estén distorsionando nuestra información. Pero esto es media y mediana, mediana más robusta, media más sensible, pero estaba comentando ahora los indicadores de dispersión, de variabilidad. Luego tenemos el rango intercuartílico, que lo comentaré luego. Lo comentaré cuando indiquemos los indicadores de posición, ¿de acuerdo? Luego lo comentaré con más tranquilidad, el rango intercuartílico. Ahora me importa la varianza y la cuasivarianza, ¿de acuerdo? Varianza y cuasivarianza. ¿Qué ocurre? Yo aquí tengo la información, cada punto es un individuo. Y aquí tengo la media, ¿de acuerdo? Entonces, para estudiar si la variable es muy dispersa o poco dispersa, otra opción es comparar todo con la media, mirar las distancias. ¿Qué distancia entre cada valor respecto a la media? Si miro las distancias, ¿qué ocurre? Que estas están por debajo, estas por encima. Entonces, positivo y negativo acabarían al fin y al cabo a veces teniendo valores cercanos a cero. Para que eso no ocurra, elevamos todo al cuadrado. La varianza, básicamente, que trabajaremos en primer término, corresponde al sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado. Al plantearlo al cuadrado, ¿qué estamos consiguiendo? Que no se compensen los que estén por debajo y por encima de la media. Y todo ello lo dividimos entre n. Si estamos trabajando con la varianza, se dividirá entre n. Cuando trabajemos con la cuasivarianza, lo que haríamos sería dividir la información entre n menos 1. Si os fijáis, la fórmula es igual, pero aquí estamos trabajando entre n menos 1 y aquí entre n. Esto es la varianza y esto sería la cuasivarianza, ¿de acuerdo? Cuasivarianza. La varianza también se puede buscar como el sumatorio de cada valor al cuadrado entre n menos la media al cuadrado. ¿Es la misma fórmula esta o esta? Me es completamente indiferente. ¿Qué ocurre? Si estamos trabajando, por ejemplo, con esto y me da 25 centímetros cuadrados, ya es un poco complicado analizar la información correspondiente a la dispersión como para encima añadirle el cuadrado. Por eso, más que la varianza o la cuasivarianza, lo que trabajaremos será con la desviación estándar o también denominada desviación típica. Si trabajamos a partir de esta, se denominará desviación estándar, esta la cuasidesviación, pero sería básicamente la raíz, ¿de acuerdo? La raíz de este o este, si esto me da 25, sería 5 centímetros. Eso será mucho más sencillo para interpretar. ¿Qué nos indica este valor? Nos indica básicamente la información correspondiente a cuál es la media de las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media. Si estos 5 centímetros quiere decir que cada valor respecto a la media se encuentra a una diferencia de 5 centímetros. Algunos estarán a una diferencia de 20, otros a una diferencia de 25, pero básicamente siempre analizaremos la información correspondiente a la media de las diferencias respecto a la media. Muchas veces por simplicidad será directamente con la varianza que aquí hemos tenido. La raíz de la varianza sería la información de la desviación estándar, también denominada como desviación típica. Y luego tenemos un indicador que tiene mucho sentido, que es el coeficiente de variación. Este nos lo preguntarán bastante en el examen. ¿Por qué motivo? Pues porque el coeficiente de variación básicamente lo que nos indica es la dispersión para poder ser comparada entre distintos grupos. Claro, si yo tengo, por ejemplo, una desviación que tenga un valor, por ejemplo, de estándar, que tenga un valor de una cuasivarianza, va. Cuasivarianza 25 centímetros cuadrados. Y tengo otra cuasivarianza que tiene un valor de 36 kilos cuadrados, por ejemplo. Claro, ¿qué es más? ¿Esto o esto? Claro, al final dependerá. Mira, voy a hacerlo más sencillo, voy a poner 16 para que tenga más sentido. 16 kilos cuadrados. ¿Qué es más? ¿Esto o esto? Claro, depende. Aquí hablamos de centímetros, la altura seguramente, y aquí hablamos del peso. Entonces, para poder compararlo bien, trabajaremos el coeficiente de variación,
que consiste en coger la cuasidesviación y dividirlo entre la media. Este valor, cuanto más cercano sea a cero, es indicativo de más concentración. Cuanto más se aleje de cero, será indicativo de más dispersión. De esta forma puedo buscar de forma relativamente sencilla y rápida qué variable, qué muestra tiene más o menos variabilidad. Entonces, el coeficiente de variación es un indicador de dispersión relativo, porque me sirve para poder comparar. El resto, todos tienen unidad de medida, entonces no podré comparar con diferentes unidades de medida o con diferente media. Este me sirve para poder comparar entre distintos grupos, entre distintas variables, ¿de acuerdo? En este caso, para buscar el coeficiente de variación de la altura, debería conocer que la media de altura, me lo invento, es de 180 centímetros y la media del peso es de 90 kilos. Con esta información podría buscar el coeficiente de variación de la altura, que sería 5 centímetros entre 180, y el coeficiente de variación del peso, que sería 4, la raíz de 16, entre 90. El que sea más pequeño es indicativo de más concentrado. En este caso la altura estaría más concentrada, sería menos dispersa que el peso, que sería una variable con mayor variabilidad, mayor dispersión, ¿de acuerdo? Me falta uno por comentar, el rango intercuartílico, que de todos ellos es el más robusto. ¿Por qué es el más robusto? Porque se estudia a partir de la información que podemos observar en la página siguiente, página 7, parte superior, donde tenemos la mediana, cuartiles y deciles. Mirad, por favor, estos son los indicadores de posición que me servirán para poder comentar también luego el rango intercuartílico. Tenemos el valor mínimo y el valor máximo, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, hablamos de notas de un examen y tenemos que el valor mínimo, por ejemplo, es 0 y el máximo es 10. ¿Cuál será la mediana? Mucha gente dice, mediana es 5. No tiene por qué. La mediana puede ser 10, pues puede todo el mundo, uno saca un 0 y todos sacan un 10. La mediana sería 10, ¿de acuerdo? Mediana es el que deja 50% por debajo y 50% por encima. Esta es la idea de la mediana. ¿Qué más tenemos? Los cuartiles. ¿Cuántos cuartiles tenemos? 3. El cuartil 1 deja por debajo suyo el 25% de los casos y por encima el 75% de los casos. Cuartil 2 es equivalente a la mediana y es el cuartil 1, el cuartil 2 equivalente a la mediana y el cuartil 3 es el que deja por debajo el 75% y por encima el 25%. Es decir, si a mí me dicen, he sacado del examen un 6 y corresponde al cuartil 1, quiere decir que el 75% de la clase ha sacado una nota mejor que la mía y el 25% restante nota por debajo de la mía. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Así es como se interpreta esta información. Luego tenemos los deciles. ¿Cuántos deciles tenemos? Si cuartiles que dividimos en 4 partes, pues tenemos una parte, 2, 3 y 4. Requerimos 3 cuartiles. Para dividir en 4 partes requerimos 3 cuartiles. Deciles que dividimos en 10 partes requerimos 9. Decil 1 dejará 10% por debajo y 90% por encima. Decil 5 corresponde al cuartil 2. El decil 7, por ejemplo, dejará 70% por debajo, 30% por encima. El decil 9, que es el mayor, 90% por debajo, 10% por encima. Tenemos 9 deciles para dividir en 10 partes. Y luego también podría añadir, si quiero, los percentiles o centiles. Percentiles o también denominados centiles. Los percentiles o centiles es cuando dividimos en 100 partes. Para ello requerimos 99. El percentil 32 dejará 32% por debajo, 68% por encima. El percentil 93
dejará 93% por debajo, 7% por encima, y así progresivamente. Percentil menor 1, percentil mayor 99. Nos sirve para ordenar, pues de posición. Coloca la posición de cada individuo, ¿de acuerdo? Así analizamos la información. ¿Qué os decía? Que de estos percentiles se obtiene también el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la distancia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y digo que es muy robusto porque solo trabajamos el 50% central. Antes hablábamos del rango, que era la distancia entre el valor mayor y el menor. Aquí este 25% no tengo en cuenta y este tampoco. Solo estudiamos el 50% central. De esta forma es un indicador muy robusto. Cuando la distribución tenga valores extremos que estén distorsionando la información, será más recomendable trabajar con el rango intercuartílico que con otro tipo de indicadores de dispersión. Una vez dicho esto, ya para finalizar, nos adentramos en los indicadores de forma, ¿de acuerdo? Que tienen relación con esta información, porque veremos que si la distribución es asimétrica, el indicador adecuado de dispersión será más bien el rango intercuartílico. Pero ahora voy a comentar esta información, también relacionado con la tendencia central. Cuanto más asimétrica sea la distribución, la media más sesgada estará y más recomendable que trabajemos con la mediana. Mirad, por favor, tenemos la información de asimetría. Si la distribución es simétrica, en este caso media y mediana coinciden. Puede que haya extremos, pero si los hubiese, se compensan por ambos costados. Si hay extremos, se compensan por ambos costados. Un ejemplo sin extremos sería, por ejemplo, 20, 21 años, 21, 21, 22. Un ejemplo simple de simetría. Tenemos media y mediana iguales sin extremos. Pero imaginaos que esto fuese 1 y esto 41. También sería simétrica, porque hay extremos, pero se compensan por ambos costados, ¿de acuerdo? En cambio, si aquí tuviésemos, por ejemplo, 20, 21, 21, 41, ¿qué ocurriría? Que ahí tendríamos un ejemplo de asimetría positiva. Asimetría positiva, ¿por qué? Porque tenemos concentración en la parte inferior y extremos en la parte superior, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de asimetría positiva. Cuando estemos trabajando con asimetría positiva, lo haré en otro gráfico para que sea más visual. Si trabajamos con asimetría positiva, tendríamos algo como esto. Concentración aquí y aquí la información. Aquí tendríamos la mediana y la media sería mayor que la mediana. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, la media es más sensible y ante la presencia de valor extremo rápidamente se vería distorsionado. Si esto fuese 1 y esto fuese 22, hablaríamos de asimetría negativa. Concentración parte superior, aquí tendríamos la mediana y aquí la media. La media sería menor que la mediana. Asimetría negativa. Esto aparecerá directamente en tablas correspondientes donde si el coeficiente de asimetría es 0, es sintomático de distribución simétrica. Si el coeficiente de asimetría es mayor a 0, asimetría positiva. Y si el coeficiente de asimetría es menor que 0, asimetría negativa. Así es como plantearíamos la información a partir de los valores del coeficiente de asimetría. Y de forma pareja tenemos la información de la kurtosis, ¿de acuerdo? En la kurtosis no estudiamos si hay sesgo por la derecha o sesgo por la izquierda, sino estudiamos el grado de apuntamiento de la variable. Estudiamos si la variable tiene una distribución muy puntiaguda, con mucha concentración en la parte central, hablaremos de distribución leptocúrtica. Si es leptocúrtica, el coeficiente de kurtosis será mayor a 0. Si la distribución fuese normal, hablaríamos de mesocúrtica. En este caso, el coeficiente de kurtosis sería igual a 0. Y si fuese muy chata, muy plana, hablaríamos de platicúrtica y el coeficiente de kurtosis sería menor que 0. Si os fijáis, por favor, en la parte
inferior de la página 7 tenemos asimetría y kurtosis, últimas dos líneas. La kurtosis pone que es menos 5,95, por lo tanto, que tiene tendencia a ser platicúrtica. Y la simetría 0,137. 0,137 es simétrica con tendencia a simetría positiva. No es 0, pero es cercano a 0, pero tiene cierta tendencia a simetría positiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los descriptivos en la página 7, parte inferior, acerca de las notas del examen final, donde tenemos la media, la mediana, desviación, mínimo, máximo, los diferentes indicadores que hemos ido viendo hoy propios de las variables cuantitativas. Estos serían los diferentes, la diferente información respecto a los indicadores, y respecto a los gráficos, cuando hablamos de variables cuantis, solo tenemos dos, los más recurrentes, ¿de acuerdo? Tenemos gráficos correspondientes a las variables cuantitativas, que sería el diagrama de caja, el boxplot, donde vemos la siguiente información. Tenemos una línea más gruesa, que es la mediana. La caja, parte superior, es el cuartil 3, ¿de acuerdo? Y la parte inferior, el cuartil 1. Y luego tenemos aquí el valor máximo y aquí el valor mínimo. A veces puede ser que os encontréis, y lo explicaremos en siguientes clases, aquí algún puntito o algún asterisco. Esto es porque el valor máximo está por aquí, lo mismo puede ocurrir por aquí abajo, pero la patilla o bigote no puede ser tan larga para que no distorsione el gráfico y se representa con puntitos o con asteriscos, ¿de acuerdo? Pero la idea sería esta del boxplot. Y luego tenemos el histograma, que el histograma es como un gráfico de barras, pero sin espacio entre las barras, ya que hablamos de variables que son cuantitativas, de 0 a 20 años, de 20 a 40, y así progresivamente. Por ese motivo, no hay espacio entre las diferentes barras, histograma y diagrama de cajas, aspecto que comentaremos también más adelante en siguientes clases. Cualquier duda que tengáis, por favor, como siempre digo, por el grupo de WhatsApp, o si preferís, en la clase en directo. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.